Tenemos unas clases de títulos valores que son al portador, a la orden y nominativo. Al portador nos indica que que no debe ir a una persona determinada. Por ejemplo, cuando nos dan una entrada de cortesía al cine, usted solamente presenta la entrada y ya con la sola exhibición, este es un título valor al portador. A la orden. Nos exige que debe ir a favor de una persona, que debe aparecer, páguese a favor de. Y los nominativos exigen dos condiciones. Primero, que aparezca en el título y segundo, que esté inscrito en un registro. El ejemplo es más común en las acciones, que inicialmente fuera de ser usted el dueño de la acción, debe estar registrado en un libro de accionistas de la empresa. Siguiente, por favor. En nuestra legislación, el Código de Comercio, desde el artículo 671 al 772, encontramos las clases de títulos valores, los cuales son letra de cambio, pagaré, cheque, certificado de depósito y bono de prenda, carta de porte y de conocimiento y facturas cambiarias. Siguiente, por favor. Entonces, nos vamos a centrar en el tema de la capacitación. Lo primero es títulos valores en blanco. El concepto que nos trae el Código de Comercio es el siguiente. Lo encontramos en el artículo 622. Si en el título se dejan espacios en blanco, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que las haya dejado antes de presentar el título para el ejercicio del derecho del ente incorporado. Se supone las instrucciones para su diligenciamiento. Así nos queda claro que los títulos valores en blanco siempre deben haber unas instrucciones para su llenado. Siguiente, por favor. Listo. El concepto de la superintendencia dice que una firma puesta sobre un papel en blanco entregado por el firmante para convertirlo en un título valor dará valor al tenedor el derecho de llenarlo. Legalmente es posible suscribir títulos en blanco, siempre y cuando vaya acompañado con unas instrucciones. En Colombia no se prohíbe o no se exige que los títulos valores deben ir llenados. Se pueden dejar espacios en blanco y el tenedor de título estará facultado para llenarlo. Siguiente, por favor. Estas instrucciones, dándonos cuenta de que se supone unas instrucciones, estas pueden ser escritas o verbales. Siguiente, por favor. Lo más recomendable es que estas instrucciones se encuentren o que consten en un documento, ¿sí? Donde se mencione, si es escrita, pues donde se mencione cómo deben ser las instrucciones para llenarlas. Y también, si son verbales, pues se deben tener las instrucciones de cómo, en qué fecha se van a pagar, el valor que prestó. Naturalmente, cuando uno presta o le prestan a uno dinero, lo primero que pregunta cuál es el valor, cuál es el interés.
cuál es la fecha de cumplimiento, cuándo vamos a dejar la fecha de creación. Todas estas instrucciones se pueden dejar tanto escritas como verbales. Hay unas instrucciones que son obligatorias para las entidades financieras. Para ellos siempre deben ser por escritas. Así lo establece la Superintendencia Financiera en el acuerdo, de acuerdo al numeral 7 del capítulo 1, título segundo de la circular básica 07 de 1996. Un ejemplo de esto es cuando uno pide un préstamo y lo financia o lo difiere a 96 cuotas, siempre ello firma el pagaré y firma también las instrucciones para el llenado de los espacios en blanco y ese va anexo a este pagaré. Siguiente, por favor. Las instrucciones verbales, como ya lo había indicado en el artículo 622, establece lo que ya hemos indicado anteriormente. Esas instrucciones verbales son cuando uno establece un préstamo, uno eh, acuerda cuál es el valor, cuáles son los intereses, cuál es la fecha que se va a exigir, cuál es la fecha de suscripción. Digamos que solamente me hicieron un préstamo o a X personas le hicieron un préstamo de 10 millones de pesos y yo solamente firmé, pero acordamos verbalmente no dejar el resto de espacios en blanco, como el valor, como la fecha en que se va a exigir, como la fecha en que se creó, los intereses, pero esas instrucciones, si bien es cierto, no se exige necesariamente que sean escritas, se pueden dejar acordadas verbalmente. Así lo ha indicado la Corte en sentencia del 8 de septiembre del 2005 y en donde podemos concluir que estas instrucciones también pueden ser verbales o escritas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los problemas que se nos presentan en el momento de firmar o dejar títulos, valores en blanco? Entonces tenemos dos riesgos, tanto para el acreedor como para el deudor. Entonces, el riesgo para el acreedor es que se pueda probar que diligenció espacios en blanco, o que inicialmente ese título valor original estaba en blanco y que no pueda demostrar que lo hizo conforme a las instrucciones. Para el deudor, ¿cuál es el riesgo? No lograr probar que se llenó estando en blanco. Es, Es decir, que no logre probar que había dejado espacios en blanco, como por ejemplo el monto, la fecha, que la fecha no correspondía, que digamos él dejó unas instrucciones para llenarla y no se llenó, sino que se puso otra fecha diferente, que decir que la fecha de cumplimiento era el 3 de febrero y le pusieron otra fecha que no correspondía, una fecha anterior, que, por ejemplo, el monto no era el que en que en realidad le habían prestado, sino que pusieron otro tipo de valor más alto. Estas son las consecuencias o el riesgo que tiene el deudor para poderlo probar. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿A quién le corresponde probar? Entonces, la carga de la prueba, ¿a quién le corresponde probar? Entonces, si hay controversia sobre el diligenciamiento de los espacios en blanco, entonces la carga de la prueba la tiene quien la alega.
Entonces, si es el deudor quien va a alegar que no se llenó, que ese no era el valor, que de pronto se alteró o algo, él es quien debe probar en qué consiste esa controversia. Siguiente. Las excepciones en este caso es la buena fe. Y estos títulos en blanco, cuando se han dejado espacios en blanco y después han sido llenados, la excepción es la buena fe. Entonces esos títulos pueden circular y el tercero de buena fe exento de culpa puede hacerla efectiva ante el deudor. Siguiente, por favor. El término para integrar o para llenar los títulos en blanco, en Colombia no existe un término. La facultad la tiene ya el acreedor del título, quien puede llenar el título. No puedes pasar un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo las instrucciones que se hayan dado, ya sean verbales o escritas, y hacer el llenado de este título en blanco. Siguiente, por favor. La alteración de los títulos valores es la modificación o alteración de algunos elementos esenciales del título que afectan precisamente el contenido de él. Siguiente. Entonces, estas alteraciones consisten en ¿qué? En alterar la fecha, hacerle cambios al título, al nombre, a la firma o a las condiciones. Siguiente. Tenemos una falsedad material o una falsedad ideológica. Entonces, siguiente, ayuda por favor. Entonces, esta alteración material, ¿en qué consiste? Pueden haber tachaduras, enmendaduras en el título. Pueden haber cambios, adiciones, por ejemplo, cuando se escribieron en el título que debía 1.000.000 de pesos y le agregaron un 1, o le hicieron una tachadura, una enmendadura. Siguiente, por favor. ¿Cómo se alega esta tacha de falsedad? Es por medio de una excepción en la que se puede tachar de falso el título que se está cobrando. Esto lo establece en el artículo 269 del Código General del Proceso. Siguiente, por favor. ¿Cómo es el procedimiento? También lo encontramos en el artículo 270 del Código General del Proceso. En la contestación de la demanda se propone la excepción expresándose en qué consiste esa falsedad y aportando las pruebas que pretenda hacer valer. Es decir, puede aportar pruebas como un peritaje, un concepto de un experto para poder probar esa excepción. Se ordena la reproducción del documento por parte del juez. Luego de esto, se corre traslado a la parte demandante para que, si así considera, solicite las pruebas para controvertir que ese documento no está viciado de una falsedad. También se puede, en el decreto de pruebas también se puede cotejar las firmas con un dictamen pericial. Y luego de haberse probado
o no haberse probado la falsedad, se profiere una decisión sobre el incidente. Siguiente, por favor. Tenemos la falsedad ideológica. Esta se considera que es falsedad ideológica no valor cuando se plasma una mentira en el documento. Es, por ejemplo, cuando se dejan unas instrucciones verbales y se pone una fecha o un dato diferente a las que se dieron para su diligenciamiento. En estas, sobre todo en las instrucciones verbales, se puede configurar, ya que en las instrucciones escritas, pues sería más difícil probar que hay una falsedad, porque ya hay unas instrucciones previas para poder llenar estos espacios en blanco. Siguiente, por favor. Doctora, se le fue el sonido. Por favor, verifica el sonido. Coloca los manos libres. Si estás en el equipo, vamos a esperar de que pronto fue una falla técnica en sonido. Pero parece que me dice aquí que parece que hubo un problema con el micrófono. ¿Del equipo? Bueno, sí. Mientras de pronto la doctora soluciona, entonces pues voy a continuar pues para no retardarlos. Bueno, entonces estábamos hablando los dos tipos de falsedad, la falsedad material, que es cuando hay falsedad en la firma, se alega cuando hay falsedad en la firma, o cuando se presenta alguna supresión, alteración, modificación, algún cambio en quien es tenedor del título valor, se considera que se genera la denominada falsedad material, como nos señaló la doctora Rudmira. Esa falsedad material se debe alegar en una excepción denominada tacha de falsedad, pues que ya nos indicó cómo se desarrolla ese trámite. Ahora estamos en la falsedad ideológica. La falsedad ideológica precisamente consiste es cuando se plasma en el título valor una situación que no corresponde o a las instrucciones dadas o que cambia totalmente las instrucciones que en su momento dio el deudor para poder diligenciar el título. Entonces, al plasmar, como dice la doctora Rudmira, es una falsedad de carácter ideológico. Hay un tema, y es que en nuestra legislación y nuestra jurisprudencia, nuestros doctrinantes han estudiado, en este caso, cuál es la acción que debe tomar la persona que se ve afectada con una falsedad ideológica en un título valor. Y el artículo 784 del Código de Comercio nos trae puntualmente cuáles son las excepciones de carácter cambiario que se pueden presentar con respecto a títulos valores. La excepción que se debe alegar en este caso se denomina excepción de integración abusiva o alteración del texto del título. Entonces hay que tener mucho cuidado porque todavía eventualmente pecamos a veces los abogados que tachamos las falsedades ideológicas y las falsedades materiales con un mecanismo de tacha de falsedad que claramente no es viable en la falsedad ideológica. Entonces sí hay que tener esa precaución porque ya por pronunciamientos de la Corte y de las altas cortes establecido que la tacha de falsedad solo la podemos alegar en lo que tiene que ver con falsedades materiales. ¿Qué pasa? Que todavía hay discusiones, pese a que esta excepción se está usando hace ya un tiempo considerable, todavía hay excepciones, hay discusiones
¿De cuál causal nos cogemos del artículo 784 para alegar esta excepción? Algunos y algunos pronunciamientos de las Cortes y algunos pronunciamientos de doctrinantes indican que nos debemos acoger a la excepción del numeral 4, que aparece en el artículo 784 del Código de Comercio, que es las que son fundadas en la omisión de requisitos que el título deba contener y que la ley no suple expresamente. Algunos otros escritores y la Corte en algunas situaciones y en algunos fallos ha indicado que esta excepción está amparada por el numeral 13 del mismo artículo y que son las demás personales que pudiera obtener el demandado. Entonces, sea cual sea las dos opciones que tomemos, es mejor incluso mencionar los dos numerales para curarnos un poco en salud en los despachos judiciales. La excepción puntual que habría que interponer en este caso de falsedad ideológica es la del numeral 4 o numeral 13 del artículo 784, excepción de integración abusiva o alteración del texto del título. Hay algunos abogados que optan por poner, como es una excepción que ha estado en discusión y ha estado como analizándose y cambiando como las tendencias jurisprudenciales al respecto, hay abogados que incluso prefieren meter la excepción de cobro de lo no debido, irse a otro tipo de excepciones, ¿no? Pero realmente ya es común que en lo que es el manejo jurídico de estos casos, las altas cortes y los despachos judiciales acepten esta excepción de integración abusiva como una opción para interponerse o para excepcionar en estos casos de falsedad ideológica. Podemos seguir, doctora, por favor. La doctora Rudmila ya volvió. Doctora Rudmila, ya tengo el sonido, sí, señora. Gracias. Bueno, doctora, entonces, bueno, ya puede usted seguir. Gracias. Sí, señora, gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Hay unos efectos que tiene la declaración de falsedad del título valor. Es que el juez debe hacer una constancia en el título valor especificando en ella en qué consistió esa falsedad. En todo caso, también es obligación dar aviso a la Fiscalía competente y enviar las copias correspondientes para la investigación. Entonces, siempre que nosotros los abogados, que cuando se nos declare el tipo de falsedad, tener siempre presente de que se haga esa constancia en el título. Siguiente, por favor. También hay unos efectos penales. El proceso penal sobre falsedad no suspende el incidente de tacha. No tiene ninguna... son independientes, la acción civil o la decisión que se tenga en la parte civil a la que se tenga en la parte penal. Siempre que el juez hubiere pronunciado de la existencia de ese delito con anterioridad a la sentencia, es decir, sufrirá efectos en el proceso civil siempre que la decisión del juez penal sea anterior a la sentencia de la acción civil. Siguiente. Hasta aquí la exposición de la capacitación. Damos un espacio para las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctora. Excelente, porque vea que muchas cosas que se manejan en títulos valor no se tienen en cuenta, y sobre todo esta parte de las cartas de instrucción. Las instrucciones son importantes. Muchas personas en Colombia, muchas, no digo que son solo clientes de la empresa, sino muchas personas firman títulos valor sin conocer sus cartas de instrucción o no dejar escrito claro
qué se debe hacer cuando se llenan los títulos en blanco. Entonces, hay títulos que se llenan en blanco en calidad de garantía. Entonces, esos títulos, cuando son de garantía, pues más lógico es que no presten mérito ejecutivo, pero toca dejarlo por escrito. Entonces, lo mejor es que las cartas, las instrucciones queden por escrito. Bueno, Capitán, ¿me permite? Gloria, sí, sí, doctora. Buenos días nuevamente. Importante hacer una anotación. Todas las personas que vayamos a suscribir un título valor, como dice el capitán, primero la recomendación es que hagamos una carta de instrucción formal con la que nos quedemos en una copia cada parte, o sea, tanto el deudor como el acreedor, en donde puntualmente demos las instrucciones de cómo se puede llenar ese título valor. Porque las instrucciones verbales, aunque son permitidas, pues es muy difícil probarlas, ¿no? Pero son susceptibles de prueba como todo en nuestra legislación. Entonces se puede probar con testigos, se puede probar en el interrogatorio de parte, en donde se concluya que efectivamente hubo unas instrucciones verbales. Pero entonces la recomendación es recurrir a la carta de instrucciones. Por otra parte, para los abogados, importantísimo, cuando nos lleguen personas con títulos valores que tienen espacios en blanco y nos soliciten iniciar acciones judiciales con esos títulos valores, tenemos que ser muy cuidadosos con ese tema. Tenemos que primero advertirle, preguntarle, ¿tiene carta de instrucción escrita? Si la tiene, mirar la carta y podemos apoyar a la persona, apoyarla en el diligenciamiento del título de acuerdo a los términos de esa carta de instrucciones. Apoyarla, ¿qué quiere decir? Ayudarla jurídicamente, porque pues es nuestra labor asesorarlo. No es recomendable que el abogado sea el que se ponga a llenar a puño y letra el documento, la carta de instrucciones, porque de todas formas quien lo debe diligenciar pues es el titular del derecho, el acreedor, su puño y letra es el que diligencia el título. Segundo, ¿qué le debemos preguntar? Nos dicen, no hay carta de instrucciones. Listo, ustedes hicieron instrucciones verbales, ¿qué acordaron? Entonces, si se concluye que esas instrucciones verbales son suficientes y el cliente nos las deja plasmado y nos garantiza que él tuvo esas instrucciones verbales, también lo podemos apoyar en que él podría diligenciar el título valor, advirtiéndole eso sí, la dificultad que puede representar a futuro probar esas instrucciones verbales y que si no se logra probar esas instrucciones podemos incurrir en una posibilidad de que se decrete una falsedad y eso puede conllevar acciones penales. Todo eso se le debe a poner de presente a nuestro cliente, los riesgos, todo lo que puede pasar. Si el cliente entra en dudas de esas instrucciones o nos confiesa y nos comenta, no, mire, es que yo quiero meterle, yo le presté 10 millones, pero yo ya quiero meterle 30 porque me debe intereses, y entonces pongámosle ahí eso, los abogados no nos podemos prestar a diligenciar títulos valores en esas condiciones. En esos casos, ¿qué se le debe recomendar al cliente? Mire, en este caso, es mejor citar al cliente a un centro de conciliación para preconstituir nuevamente la deuda, porque ese título valor puede tener problemas a futuro. Segundo, interrogatorio de parte. Podemos citar a ese cliente a un interrogatorio de parte para que reconozca la deuda y volvemos a preconstituir la obligación porque el título tiene problemas. Siempre al cliente hay que advertirle que no es tanto por protegernos nosotros como abogados, que también es importante, sino por protegerlo también de una posible acción penal que a futuro le pueda traer consecuencias mucho más graves que no solo poder cobrar el título, que es ya grave no poderlo cobrar, sino que además tenga que ir a una acción penal a defenderse por una presunta falsedad. Entonces, esas son consideraciones que tenemos que tener tanto los que firmamos títulos valores como deudores o como acreedores, tener esos cuidados
extremos cuando lo hacemos, y los abogados tener también mucho cuidado hasta dónde va su obligación como abogado, que es de asesorar y no de diligenciar los títulos en forma indebida, y con puño y letra del abogado, que puede acarrearle también acciones penales y acciones disciplinarias a futuro. Entonces, pues quería complementar un poco el tema, pues con todo lo que nos comentó la doctora Rudmira sobre el asunto, y pues les agradezco mucho la atención, muy amables. Excelente, doctora. Muchas gracias a usted, doctora Mónica, por ese aporte tan importante y sobre todo tan oportuno. En la capacitación se unen personas que manejan, como yo siempre he dicho, han manejado el derecho, y a veces desconocemos estas situaciones que legalmente no se pueden hacer, como es llenar el título valor a puño y letra del abogado. Esto también pues conlleva muchos problemas, porque en muchas ocasiones se llenan con otras tintas, y ahí es donde le tachan de falsos los títulos valor, y vienen las investigaciones tanto penales como disciplinarias. Hay una solicitud de Gloria Jimena Nogales que se tramitará hacia la dirección jurídica de la empresa de Derecho y Propiedad. Dice, ¿será posible tratar en algún momento sobre los procesos concursales? Ya se le hará llegar esta solicitud a la doctora Mónica, que es la directora jurídica, para que por favor vaya preparando esa capacitación. Teniendo en cuenta que ya en este momento pues no tenemos preguntas, quiero simplemente manifestarles que la empresa de Derecho y Propiedad, con 30 años de experiencia, cuenta con todos los abogados especializados en todas estas ramas del derecho. Es importante que necesiten nuestro servicio, acudan a nosotros, ahí están los números del área comercial y de servicio al cliente, o nos ubiquen por el chat, por el correo electrónico, y que busquen los servicios de un abogado cuando tengan problemas con los títulos valor. A todos los que estuvieron presentes por el Google Meet, y a quienes están unidos todavía en Face en vivo, les agradezco su asistencia. Quiero invitarlos para el día de mañana, que hay una conferencia muy importante también, ¿no? Y es sobre todo para aquellos que manejan la parte del derecho administrativo, que es una sentencia de unificación en jurisprudencia sobre la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de la fuerza pública, después de que salió el decreto 4433 de 2004, que maneja el régimen prestacional para las fuerzas militares y la Policía Nacional. Entonces es importante, vamos a conocer muchas cositas que realmente nos hacen falta, y que, como lo dije yo en la conferencia de ayer, a veces solamente por cultura tenemos que conocer, y porque hay muchas personas que de pronto nos pueden buscar para consultarnos o buscar nuestro apoyo. Dios los bendiga a todos. Creo que estuvimos bien el día de hoy, en tiempo, en la conferencia. Excelente, doctora Rudmira. La felicito por su preparación, a la doctora Mónica por su apoyo. Excelente, porque aquí nos damos cuenta que trabajamos en grupo, que trabajamos en equipo, y que todo el equipo jurídico, derecho y propiedad está a su servicio. Cuídense mucho, que pasen un feliz día y Dios los bendiga.